Durante la tarde de hoy he estado analizando un tema y me llamó mucho la atención algo que quiero compartir con ustedes en este audio, y es que me llama la atención el libro de Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Impresionante que dice para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando dice para todo aquel, la palabra todo es una palabra que a mucha gente no le gusta utilizar porque es un absoluto. Pero en este versículo del libro de Juan, capítulo 3, 16, es necesario crear un absoluto porque es un todo, porque no hay una acepción de persona. Cuando Jesús, o cuando se utiliza porque todo aquel que en él cree, no está haciendo ninguna acepción, o sea, sí es un absoluto, todo, absoluto. Alto, bajito, gordito, flaquito, blancos, negros, rubios, morenos, puertorriqueños, venezolanos, americanos, japoneses, de todo el continente o todo el mundo entero. Seamos personas que nunca, entre comillas, hayan pecado, que son gente de su hogar, como un asesino, como un gobernador, como un rico, así un pobre, así un filósofo, como alguien que no tiene estudio, así un rico como un pobre, como ya añadí. Cuando hablamos de porque de tal manera amó Dios al mundo, está hablando de un absoluto. Pero me llama la atención porque vienen dos recuerdos muy rápido a mi mente, el cual quiero hablar lo más rápido posible. Primero fue la película La Cabaña, la cual vi y se la recomiendo a todo el mundo. Y una conversación que tuve esta mañana. ¿Por qué la película La Cabaña? Porque me llama mucho la atención de toda la película. Hay una frase que a mí me imparte mucho, de que es el personaje que hace de Dios, que dice es que a veces hablamos por nuestro dolor. Permitimos que sea nuestro dolor el que hable y no la realidad de cómo vemos y de cómo deberíamos de ver a las demás personas. Claro está, un violador de niños, ¡wow! ¡Qué difícil es entender en nuestra mente humana que un violador de niños tiene la misma oportunidad de arrepentimiento y de salvación que sencillamente una persona que nunca conoció a Dios, pero entre comillas nunca hubo pecado? Cuando vemos desde ese punto de vista, qué difícil se nos hace entender cuando el apóstol decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y cómo yo lo llevo a una realidad cuando dejo de ser yo y comienza a vivir Dios en mi vida. O sea, ¿qué significa? Que comienzo a dejar de pensar y de mirar como yo pienso y como miro, y comienzo a ver como Dios ve y como Dios mira y como Dios ve a una persona. Nosotros vemos un violador, Dios ve a un hijo. Nosotros vemos a un político que es corrupto, Dios ve a un hijo. Nosotros vemos, por ejemplo, a un abusador, Dios ve a un hijo. Nosotros vemos a un hombre maltratante, Dios ve a un hijo. Nosotros podemos ver a este que robó y que asesinó, Dios sigue viendo a un hijo. ¿Y cómo nosotros podemos llevarlo al punto de vista? Por medio de la intimidad. Es la única manera en la cual nosotros podemos aprender a tener el corazón de Dios, la mente de Dios, y mirar como Dios ve. Mientras tanto, no podríamos jamás, en nuestra humanidad, en nuestro pensamiento normal y natural, jamás pudiéramos ver a Dios, jamás pudiéramos ver como Dios ve y pensar como Dios pensaría. Pero hermoso es saber que nosotros no somos Dios, pero tendremos que aprender a entender también que no somos Dios, y que aquel que nosotros condenamos puede ser que sea el que Dios está mirando para salvar. Así que seas el que ves como seas el que a ti te miran, porque yo quiero que tú entiendas que tú puedes ser el que juzgas sin darte de cuenta de que Dios está queriendo salvar, como tú puedes ser el que ha sido juzgado, y en este momento yo creo que tú sepas que Dios te está mirando con ojos de amor para salvación. Porque a veces entendemos, ya yo he hecho todo en esta vida y no tengo la misericordia de Dios. Pues déjame decirte que no hay nada que pueda ser tan
como dice ese himno, tan sucio que Dios no pueda limpiar. Cantamos ese himno y no lo gozamos y no entendemos el concepto que realmente está diciendo. Y voy a volver a repetirlo. Vemos al violador, Dios ve a un hijo. Vemos al que abusó, pero Dios ve a un hijo. Vemos al político corrupto, pero Dios ve a un hijo. Pero nosotros cantamos a viva voz, no hay nada tan sucio que no pueda ser limpio. Interesante. Esta mañana tuve una conversación con alguien y eso es lo que me llamó a hacer este pequeño o largo audio, y es que a veces queremos misericordia, pero no somos misericordiosos. Le damos gloria al Señor y decimos: Señor, gracias por la misericordia que tú has tenido conmigo, mas sin embargo no tenemos misericordia con otro. Alguien con mucho respeto lo hizo y lo agradezco, me cuestionó el por qué nosotros posteamos por las redes de Facebook una bendición hacia el gobierno de Puerto Rico, específicamente hacia la gobernadora, cuando dice bendecir y cubrir algo corrupto. Yo vuelvo a repetirlo. Nosotros vemos a alguien aparentemente corrupto, Dios ve a un hijo. Y no estoy hablando de política porque no es el punto. Lo que quiero llevarlo es cómo estamos nosotros como creyentes mirando. ¿Miramos con los ojos de Dios o miramos en nuestra humanidad? Y decimos mucho, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad que sí? Pero hay una parte que dice: perdónanos como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y el ofendido o el que ofende probablemente creemos que es el que me humilló, el que me hizo, el que esto. No, pero a veces acciones que no tienen nada que ver con nosotros nos ofenden y nos lastiman porque lastimaron y ofendieron a otro. Pues aún a esos tenemos que perdonar para que Dios nos perdone. El perdón es uno de los temas y de los sentimientos más difíciles de que hablar, y en algún momento le estaremos hablando. Pero hoy queremos hablar y recordarte, y casi terminando diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea que no hay una parte de esta tierra que sea descartado de ese texto bíblico. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, un absoluto, para que todo aquel que en Él cree o que en Él crea, en algún momento una persona va a creer en ese Dios, pues esa persona no se va a perder, sino que tendrá vida eterna. Esperemos que reflexionemos en esto y que seamos un poquito más Dios en nuestra forma de pensar. Vamos, no me malentiendan, no estoy hablando de que seamos Dios, sino que nuestra forma de ver a la gente, de la forma en que vemos a la gente, y antes de hablar tratemos de pensar cómo Dios lo verá, cómo Dios pensará de él, qué quiere Dios de él, y que hable menos nuestro dolor o nuestro coraje y hable más Dios, el que está en nuestro interior. Espero que estas palabras nos ayuden, porque yo también tengo que aplicármelo, créanme, pero que estas palabras nos ayuden a reflexionar y entender y creer y saber de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Así que Dios te bendiga, y yo espero que tú también reflexiones en eso. Dios está a la puerta de tu corazón, sin importar lo que hagamos o dejemos de hacer. Él nunca te amará más ni nunca te amará menos. Él simplemente te llama porque te ama. Y quisiéramos que tú pienses en darle la oportunidad a Dios a entrar a tu corazón, porque también por ti Él dio su vida. Muchas bendiciones.